Jamás cometas este error, y esta es la extraña razón por la que no debes hacerlo. Alejandro Magno, el joven príncipe macedonio, estaba inmerso en sus lecciones con su maestro Aristóteles. Su relación con el filósofo se había fortalecido con el tiempo, y Alejandro valoraba enormemente las enseñanzas de su maestro. Sin embargo, incluso los líderes más prometedores pueden cometer errores, y Alejandro no fue una excepción. Esta historia se sitúa en una de las muchas campañas militares del joven príncipe. La tensión en el campamento macedonio era palpable, mientras Alejandro Magno presentaba una estrategia militar. A su lado se encontraba escuchando atentamente su maestro Aristóteles. Alejandro estaba ansioso por destacarse y deseaba tomar riesgos audaces que impresionarían a sus seguidores y al mundo entero. Había oído hablar de un plan enemigo que se estaba gestando y sintió la urgencia de actuar antes de que el enemigo pudiera concretarlo. «Maestro», dijo Alejandro, con su voz llena de entusiasmo, «creo que deberíamos atacar al enemigo ahora, sin previo aviso. Aprovechar su debilidad momentánea podría ser nuestra única oportunidad». Aristóteles, siempre calmado y perspicaz, escuchó con atención el plan de Alejandro. Luego, con su característica elocuencia, le dijo: «La excelencia no es un acto, sino un hábito». Esta famosa cita del filósofo resonó profundamente en Alejandro, pero no entendió de inmediato su significado en el contexto de la estrategia militar, por lo que asintió con determinación y se dispuso a llevar a cabo su plan audaz. La batalla se libró con gran ferocidad. Los macedonios sorprendieron al enemigo al principio, tomando ventaja y ganando terreno rápidamente. Alejandro estaba convencido de que su decisión audaz había sido la correcta. Sin embargo, la falta de preparación a largo plazo comenzó a hacerse evidente. El enemigo, aunque inicialmente aturdido, logró reorganizarse y contraatacar con una tenacidad sorprendente. La batalla se prolongó durante horas, y las bajas de ambos lados se acumularon. El campamento macedonio estaba lleno de incertidumbre y ansiedad. Alejandro, montado en su corcel y con la mirada fija en el caos de la batalla, comenzó a darse cuenta de su error. La imprudencia de su plan le había costado valiosos soldados y había prolongado innecesariamente el conflicto. Finalmente, cuando la lucha se calmó y el sol se puso en el horizonte, los macedonios se retiraron derrotados. Alejandro, con el corazón pesado y el orgullo herido, regresó al campamento junto a su ejército. Se dirigió donde su maestro Aristóteles, con la mirada sombría y las palabras cargadas de humildad. «Maestro, cometí un error. Me apresuré en la batalla y no consideré las consecuencias a largo plazo. Mi impaciencia y audacia nos costó la vida de muchos soldados y la victoria». Aristóteles asintió con comprensión. «Recuerda, Alejandro, la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito. La sabiduría y el liderazgo requieren una toma de decisiones constante y considerada. A veces, la prisa y la audacia pueden llevar a la derrota, mientras que la paciencia y la planificación estratégica te conducirán a la victoria». La lección grabada en el corazón de Alejandro se convirtió en un faro en su futuro liderazgo. A partir de ese momento, comenzó a tomar decisiones más informadas y a considerar cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de sus acciones. Con el tiempo, se convirtió en uno de los líderes más exitosos de la historia, construyendo un vasto imperio que abarcaba múltiples culturas y regiones. La historia de Alejandro Magno y su error corregido por Aristóteles nos enseña que la excelencia no se logra con acciones impulsivas, sino con hábitos sabios y decisiones consideradas. La paciencia, la planificación y la reflexión son virtudes clave en el liderazgo y en la vida en general, y a menudo conducen a un éxito duradero. La caja de comentarios está destinada a ustedes, valientes espectadores. Compartan sus experiencias relacionadas con decisiones audaces y apresuradas. ¿Les llevaron al éxito o a cometer errores? Recuerden que cada día es una oportunidad para crecer, aprender y convertirse en héroes de sus propias vidas. Apliquen estas enseñanzas en su día a día y verán cómo su mundo se transforma. Si te gusta el contenido, recuerda dejar tu like y compartir en tus redes sociales para que otros puedan seguir el viaje del héroe. Quirón, el entrenador de héroes, estará aquí para guiarlos en este apasionante viaje. Espero ansioso nuestro próximo encuentro. Recuerden, todos pueden llegar a ser héroes. La fuerza para lograrlo está en tu interior. ¡Hasta la próxima!